Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 18 de mayo. La policía de Seattle está investigando un tiroteo que dejó muchas víctimas en Pioneer Square de Seattle el 17 de mayo. 2 hombres y una mujer fueron asesinados a tiros. Mientras patrullaban antes de la 1:30 de la mañana, los oficiales de policía de Seattle se encontraron con las consecuencias de un tiroteo en 2nd Avenue South cerca de Denny Way. 2 hombres y una mujer, todos eran de unos 20 años de edad, según el detective Brian Pritchard, oficial de información pública de la policía de Seattle, fueron encontrados muertos en la calle. Pritchard indicó que una 4ª víctima, también un hombre adulto, fue trasladado al centro médico Harborview en estado grave. Durante el mismo tiempo, en la ciudad de Federal Way, la policía está investigando después de que un tiroteo mató a un joven de 18 años e hirió a un niño de 11 años, quien fue alcanzado por una bala perdida. Según la policía de Federal Way, los agentes que llegaron al lugar encontraron a un joven de 18 años con heridas de bala que murió en el lugar. Mientras estaban en la escena, los oficiales descubrieron que un niño de 11 años en un apartamento vecino fue alcanzado por una bala perdida mientras dormía. El niño fue trasladado al hospital. La policía de Federal Way informó que la investigación preliminar reveló que el incidente comenzó como una situación de violencia doméstica entre la víctima y su exnovia. Un altercado entre 2 personas resultó en el tiroteo. La policía está buscando a un sospechoso. Esta semana estamos escuchando a la madre de Emiliano Muñoz después de una tragedia en la familia. Emiliano tenía 13 años de edad. Emi murió cuando estaba montando su bicicleta electrónica y se estrelló contra un cable de metal trenzado. Es un dolor que no está en el corazón. Es un dolor que yo no se lo deseo a nadie. Y eso me ayuda para que mi niño salve muchas vidas. Gracias. Ella es la madre de Emiliano Muñoz. María Stamatio tiene su corazón roto. Emiliano o Emi tenía 13 años. Él tenía mucho entusiasmo por su futuro. Emi disfrutaba jugando fútbol americano, jugando con sus amigos y también disfrutaba montando su bicicleta electrónica. Emi murió cuando estaba montando su bicicleta electrónica y se estrelló contra un cable de metal trenzado. El accidente ocurrió el 2 de mayo. Unos días después, las pruebas demostraron que su cerebro no funcionaba. Sus órganos fueron donados. El niño tenía guantes. El niño estaba protegido. Físicamente. Ese cable no debió estar en ese lugar. Ese cable no era para mi hijo. Mas sin embargo yo digo, y yo pienso, y yo quiero ser fuerte porque digo, gracias a ese cable, mi hijo le salvó la vida a otra persona, a otras personas. Pudo haber sido otro niño porque está al lado del campo de fútbol. Pudo haber sido una persona adulta. Pudo haber sido una familia. Y mi niño decidió pasar por allí. Y mi niño decidió tomar la decisión de ser él quien pudiera salvar otras vidas. La erupción del Monte Santa Elena del 18 de mayo de 1980 provocó el deslizamiento de tierra más grande de la historia registrada, cobrándose 57 vidas y cambiando el paisaje por kilómetros. Provocó un cambio en el monitoreo sísmico en el noroeste del Pacífico.
En 1980, el estado contaba con una docena de sismómetros que monitoreaban la actividad sísmica en el noroeste del Pacífico. La red cuenta actualmente con más de 700. El meteorólogo Rich Marriott de King 5 estuvo trabajando en el Monte Santa Elena en los días previos y posteriores a la erupción. El entonces empleado del Servicio Forestal de los Estados Unidos investigaba avalanchas cerca del lago Spirit, al pie del volcán. Había planes para construir una zona de esquí de fondo en el lago. Era un lugar precioso, de verdad que lo era, dijo Marriott. Cuando la montaña comenzó a mostrar signos de vida, Marriott pasó de la recreación a la preparación para erupciones y eventualmente ayudó con las evacuaciones de la región. Hay podcasts especiales del programa de radio El Sonido y más buenas noticias. La presentadora del programa está aquí. Bienvenida, Albina Cabrera. Muchas gracias, Fana. ¿Qué tal? Sí, es un placer. ¿Podrías hablarnos de los podcasts? Sí, claro que sí. Bueno, en KEXP tenemos una oferta de contenidos que en los últimos años se expandió al idioma español. KEXP tiene una gran casa masiva de oyentes en América Latina y aquí también, y lo estamos haciendo crecer, y es por eso que hace ya 3 años que comenzó El Sonido Podcast Cancioneros en su formato, donde exploramos los cancioneros personales de los artistas de la música alternativa latina. ¿Con qué canciones crecieron? ¿Qué escuchaban cuando eran niños? ¿Cuáles eran los discos que sus familias ponían? ¿Y cuál es la música nueva de todo el mundo que escuchan? Y eso va a formar parte de la 3ª temporada de Cancioneros Podcast de este año, en 2025, donde van a poder encontrar las gemas de la música alternativa latinoamericana y también la música que nuestros artistas favoritos escuchan. ¡Qué especial! Sí. Albina, también tienes un próximo viaje a España. Sí, así es. Bueno, para muchos va a ser una sorpresa, pero KEXP, que queda aquí en nuestra casa en Seattle, tiene un programa internacional llamado Live on KEXP From, donde desde allí vamos viajando a distintas ciudades del mundo para poder grabar las escenas más frescas de distintas partes del globo. ¿Por qué hacemos eso? Por una cuestión de accesibilidad y de contacto directo con nuestras audiencias. Nos gusta ir a esas comunidades, poder tener contacto con nuestros oyentes y también poder hacer accesible para los artistas independientes que puedan estar en nuestras plataformas, las sesiones que encuentran en nuestro canal de YouTube como Live on KEXP. Hemos ido ya 3 veces a México, que es como nuestra casa principal en América Latina, un lugar que amamos y que vamos muy frecuentemente. Hemos ido a Argentina, my home country, y esta vez es el turno de España, donde estamos haciendo un partnership con BIME, que es la conferencia de música más grande de Iberoamérica. Entonces, con aliados como ellos, vamos a estar en Bilbao, País Vasco, por primera vez, filmando alrededor de 12 artistas, donde van a ser, por supuesto, naturalmente la mayoría españoles, pero la idea siempre es grabar las diásporas que se encuentran también en esos territorios. Así que muy emocionados de conocer más artistas. Sí. Ay, muy bien. ¿Y qué puede esperar la gente para la celebración del 15º aniversario del Sonido, el programa? Fiesta quinceañera, así vamos a estar, todos poniéndonos nuestros vestidos de 15 años. Vamos a estar celebrando con programación en vivo, una programación especial dedicada a la música alternativa latinoamericana, pero también vamos a estar transmitiendo en vivo en nuestra casa, en nuestra comunidad aquí en Seattle, desde el festival Think Festival, que es un festival muy histórico que se realiza aquí, pero en el formato 2025 va a estar separado en distintos fines de semana de agosto, donde cada sábado de agosto va a estar dedicado a un movimiento musical en específico.
Bueno, los latinos lo tendremos el 16 de agosto y KEXP va a estar transmitiendo en vivo su programación allí, así que van a poder seguirnos por la radio y por supuesto encontrarnos en el festival con un montón de artistas del pulso del presente de la música latina. Así que muy emocionados por celebrar allí, así que todo aquel, no importa si tuviste fiesta de 15, si no tuviste tu quinceañera, puedes venir a celebrar con nosotros. Gracias. Ay, sí. Felicidades a ustedes que también están celebrando un año. Gracias, gracias. El enlace del sonido está en tu pantalla, Albina. Siempre es un placer verte. Gracias, Farah. Muchísimas gracias. Antes de la Copa Mundial del Club de la FIFA en junio en Seattle, estamos hablando con varios jugadores. Hoy escuchemos a un jugador reiterado de Uruguay, Diego Godín. Encantado poder haber tenido la posibilidad de participar de un mundial de esta magnitud. Estamos hablando de que bueno, esto es un formato estilo mundial de selecciones y no hay nada más lindo que o Copa América o Eurocopa o cualquier otro torneo de similitudes. Y es hermoso poder competir contra diferentes selecciones de diferentes continentes, de diferentes formas de jugar. Eso lo hace más global, obviamente, que fue un poco también de todo lo que se trató ahora el Congreso, de esa unión, de esa unir el fútbol, de esa pluralidad en cuanto a darle cada vez más posibilidades cada vez a más equipos o más selecciones. Entonces eso también le da más prestigio, eso también le da más visibilidad y eso también le da al jugador que el formato antiguo antes era solo un partido, luego se transformó en un mini campeonato y ahora es un campeonato estilo Copa Mundial. Hubiese sido hermoso y hubiese sido realmente de mucho prestigio, que lo va a ser. Ahora es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Se espera lluvia durante esta semana y tendremos temperaturas en los 60 y 40 grados. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadran. Gracias por acompañarnos. Espero que tengan una semana muy positiva.